Vamos a construir las vistas de una figura. Cogemos, por ejemplo, un prisma de base hexagonal regular. Entonces lo dibujo en perspectiva. Tenemos aquí, por ejemplo, una cara lateral. Tenemos aquí otra. Tenemos aquí detrás otra. Hago aquí una línea ortogonal en el espacio a esta. Y ahora aquí proyecto la perspectiva de un cubo inclinado. Algo así. El cubo está sobre la pieza. Entonces tiene estas dos caras según esta disposición. Y el prisma seguiría por ahí detrás. Bueno, se trata de hacer las vistas de esta pieza. No es una pieza intuitiva, muy sencilla de ver. Entonces vamos a coger, por ejemplo, una cara del cubo y cogerla como planta. Entonces tenemos la planta y alzado de la figura, pues será planta y alzado será el cuadrado. O sea que cogemos esa vista de arriba en verdadera forma. Entonces tenemos la planta de la figura y ahora representamos, por ejemplo, aquí el alzado en la parte superior. Prolongamos los lados del cuadrado y ahora hacemos la otra cara cuadrada que se vería. Tenemos ahí los dos cuadrados. Bueno, resulta que hemos cogido una cara cuadrada. Vamos a ver qué cara podría ser. Entonces, si yo, por ejemplo, mantengo que el prisma va a venir hacia este lado, entonces lo dibujo ya. En principio no estoy teniendo en cuenta dimensiones, simplemente digo que el prisma va a venir hacia este lado. Entonces hago aquí estas dos líneas, que son en realidad las que corresponden a estas dos. Y ahora hago aquí la dirección de la diagonal, obteniendo ahí ya lo que serían dos caras del hexágono. Aquí hay simetría total en esta pieza respecto a este eje. Simetría axial. Bueno, si cojo estos dos puntos, entonces cojo, por ejemplo, aquí, voy a coger aquí un rombo y hago también, estas dos líneas son simétricas de estas dos respecto a este eje. Y luego tendremos aquí las otras dos de la parte trasera del prisma con la arista de intersección. Por último, la línea de corte esta, pues debe aparecer también, en este caso, por aquí. Bueno, pues esa sería la vista. Ya que el cubo está azul, completamos la pieza también en azul. Y estamos poniendo solo las líneas rojas para las proyecciones, para las líneas de proyección, para las referencias. Bueno, esa sería entonces la pieza. Tenemos la planta y como hay una simetría aquí a 45 grados, la pieza va a ser idéntica en la parte superior. Entonces ya dibujo también a 45 grados la pieza esta y ahora aquí exactamente igual. Entonces tenemos aquí esto, esto y ahora lo mismo que la otra pieza. Esto, esto, paralela, paralela y la línea de unión. Bueno, podemos ver que es la misma, hay una simetría total, los ángulos serían iguales, aunque no lo parezca. Por ejemplo, si prolongo esto y esto irían al mismo punto, y lo mismo esta y esta. Y ahora se pide, por ejemplo, hacer nuevas vistas. Entonces tenemos ya planta y alzado y vamos a proyectar, por ejemplo, esta vista. Entonces estamos viendo ya prácticamente según esta dirección. Entonces veremos, vamos a ponerlo aquí para luego interpretar otra vista. Hacemos la línea de tierra, por ejemplo por aquí, ortogonal a esa dirección, marcamos dos segmentos, nueva línea de tierra y marcamos entonces las ortogonales. Marcamos por donde viene esto, según esta dirección,
y las dos líneas que suben, que corresponde a esto según esta vista prácticamente. Ahora tenemos esto, ahora esta vista, en realidad más precisos, es decir que corresponde a este plano perfectamente coincidente, horizontal. Bueno, según eso tenemos ya aquí el cubo proyectado. Y estos son los lados en verdadera magnitud, los lados de los cuadrados o aristas del cubo. Bueno, entonces al proyectar ahora el hexágono vendrá por aquí. Entonces hago una paralela, que será la simétrica de esta respecto al eje que pasa por el centro. Y ahora tengo por aquí pues otra. Lo mismo aquí y aquí. O sea, son estas dos caras por la parte de atrás. Y luego, ¿dónde se apoya el cubo? Pues en un triángulo. Entonces el cubo, el vértice este de atrás, va a coincidir aquí al final con esta vista de la pieza. Entonces él se apoya todo por detrás según un triángulo equilátero. Bueno, pues ese triángulo equilátero deberá aparecer desde este vértice hasta este. Y luego hasta este vértice. Bueno, tenemos ya ahí la vista completa. Bueno, por último, podríamos hacer, por ejemplo, pues una última vista que clarificara la pieza, ya que no es muy intuitiva que digamos. Pues cogemos otra hoja. Nos alejamos un poco. Bueno, entonces hacemos la línea de división de los dos planos verticales y proyectamos entonces todos los puntos. Aquí los proyectamos y los giramos. Tendrá que quedar la pieza todo por aquí. Bueno, pues necesariamente la pieza quedará encuadrada. Ya no hago las proyecciones de esto, porque esta vista es bastante intuitiva y es la que clarifica el ejercicio. Pues vendrá el hexágono. Vamos a ponerlo, esto viene a parar aquí. Vamos a encuadrar aquí. Desde aquí hasta aquí. Bueno, pues resulta que aquí está el cubo perfectamente en posición vertical. Y si proyectamos también estas aristas, pues vienen por aquí. Y ya las marcamos. O sea que aquí está el cubo y esta medida igual que esta. Con lo cual, más bien vendrá un poco por aquí. Con lo cual a partir de aquí empieza ya el hexágono. Y el hexágono va a llegar hasta el final. O sea, vamos a ponerlo aquí. Con lo cual podemos ya marcar aquí la posición exacta del hexágono. El otro hexágono que genera ahí el prisma con las tres caras. Está coincidente en este punto. Entonces el cubo está aquí insertado, con lo cual la vista estaría completa. Entonces tenemos el prisma visto de perfil y luego el cubo. Bueno, pues aquí es donde se entiende realmente la figura. Entonces, para clarificar, ponemos estas caras del prisma hexagonal, estas caras laterales en color amarillo. Aquí sería todo esto. Mientras que podemos poner, por ejemplo, el cubo en color verde. Entonces tenemos aquí todo el cubo. Aquí tenemos esto y esto. Bueno, no escribe, cogemos otro color, por ejemplo el azul. Tendríamos aquí el cubo, aquí también, y aquí. Lo mismo aquí, completo. Lo podríamos ir proyectando punto por punto para ver dónde se corresponden, pero bueno, como está dibujada a nivel intuitivo, tampoco importa. Bueno, por último, los planos que deben aparecer, estos aquí, pues son
Vamos a ponerlos en otro color. Y esto pues podemos ponerlo también en este color. Y aquí ya no se vería ninguno. Bueno, pues eso sería ya el completo. Lógicamente esto que se ve aquí en color naranja, pues es lo que correspondería, vamos a hacerlo aquí en 3 dimensiones, lo que correspondería a esta cara, que al verlo bajo este punto de vista coincide esto con esto. Y entonces por eso se ve ahí parte de la cara esa. Entonces se ve tanto en esta vista como en esta y en esta. Y luego pues tendríamos aquí las caras laterales amarillas, como ya dijimos, y las caras del cubo en color azul, con lo cual la pieza quedaría aquí insertada sobre el prisma hexagonal regular. Bueno, pues esa sería la pieza y esas son distintas vistas de la figura. La que quizás facilite más la comprensión de la pieza pues es este perfil, donde se ve el cubo insertado en ese prisma hexagonal. Bueno, pues ese sería entonces el objeto del que hicimos varias vistas.